Lo primero me presento, yo me llamo Blas Labrador, que soy el profesor del módulo de digestivo. No sé muy bien si tenéis alguna duda con la que queráis empezar. Esto en realidad es para que preguntéis dudas y podamos aclarar el mayor número de cosas que os surjan. ¿Alguna duda, alguna cosa? ¿Tenéis alguna pregunta o no? Lo digo por aprovechar un poco la tutoría, este ratito que queda, porque esto en realidad no es para que yo cuente ninguna cosa, ninguna presentación ni nada, es simplemente para intentar responder las dudas que podáis tener. Por eso digo que animaos y preguntad las cosas que os surjan, no os quedéis con preguntas, porque si no, en realidad esta tutoría no sirve para nada. Yo estoy abierto a lo que me queráis preguntar, o bien a viva voz o a través del chat. Bueno, parece que surge una pregunta que si en la hemorragia digestiva aguda de causa varicial hay que dar antibióticos siempre. Bueno, esto es una buena pregunta. En principio lo que siempre se ha dicho es que cuando hay un sangrado, ya sea varicial o no, pero especialmente cuando es varicial, existe riesgo de translocación bacteriana. Si los pacientes tienen ascitis, también como consecuencia de la hepatopatía, muchas veces esta translocación bacteriana podría hacer que bacterias pasaran a la ascitis y teóricamente aumentar el riesgo de PBE, de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, clásicamente, esto ha quedado siempre muy establecido, que siempre en caso de hemorragia digestiva variceal hay que administrar antibiótico. ¿Qué antibiótico? Pues en principio suelen ser pacientes que están en dieta absoluta porque están con una hemorragia, entonces lo que se suele administrar es ceftriaxona, con 1 gramo al día es suficiente. Sí que es verdad que digamos, dogma está cambiando últimamente un poquito. Ya hay algunos trabajos y algunas publicaciones en los que esto se está empezando a poner un poco en duda, sobre todo en aquellos pacientes que no tengan ascitis y que tengan buena función hepática. Porque es verdad que aunque el riesgo de que haya un sangrado dentro del tubo digestivo aumenta el riesgo de translocación bacteriana, si no tienes ascitis, pues probablemente esa translocación bacteriana no aumente el riesgo de tener una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces ya hay trabajos que abogan por, en pacientes con muy buena función hepática y sin ascitis, evitar ponerlo. Pero bueno, en realidad en las guías de práctica clínica que solemos utilizar, que son la guía americana que salió el año pasado y la europea, que es un poquito más antigua, siguen poniendo que pongamos antibiótico. Entonces, por ahora, hasta que no haya, digamos, información más robusta, yo creo que lo razonable es ponerlo. Pero puede ser que esto en los próximos años cambie. Sí, es una buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta que os surja? Bueno, un poco también en relación, por completar un poco la pregunta que decías del antibiótico en la hemorragia varicial, yo creo que siempre cuando vemos una hemorragia varicial hay que tener en cuenta una cosa. Lo primero, por supuesto, pues dieta absoluta. El antibiótico, que ya hemos hablado de él, hay que plantear siempre el vasoconstrictor, ya sea somatostatina o terlipresina. No hay uno que sea claramente mejor que el otro. Depende un poco del hospital, en unos se pone más somatostatina, en otros más terlipresina. Sí que es cierto que ya hay también cada vez más trabajos que abogan por la terlipresina en perfusión continua. Hasta ahora, hasta hace no mucho, se ponía digamos, en bolos, y ya parece que cada vez se ve que la perfusión continua al final
tiene el mismo efecto con menores dosis y por lo tanto con menores efectos secundarios. Em, y es una cosa importante también saber que la terlipresina y la somatostatina hay que pasarlas lentitas porque si no pueden producir efectos secundarios y muchas veces también hay que poner procinéticos antes de una eventual gastroscopia porque si no, si hay sangre dentro del tubo digestivo, pues no se ve. Habitualmente también ponemos algo de IBP, algo de omeprazol, al menos un bolo, porque tú puedes sospechar que la hemorragia es varicial, pero luego entrar y el paciente tiene derecho también a tener otra patología. Entonces, también es una cosa que solemos poner en el combo inicial. Un poco por pasar a otra pregunta que ponen por aquí, ¿cuál sería el mejor fármaco para la analgesia para el dolor abdominal en pacientes ancianos? Bueno, yo creo que esto depende del tipo de dolor abdominal que tengan. En principio, independientemente de que el paciente sea anciano o sea joven, la escala habitual que utilizamos es la escala de la OMS. Entonces, lo inicial es empezar pues paracetamol o nolotil. Si con eso no responde, bueno, entiendo que te refieres en el contexto de urgencias, que suele ser siempre intravenoso. Entonces, pues paracetamol alterno con nolotil, si con eso está bien, pues no hace falta nada, incluso se puede dejar algo si precisa. Si con eso no, pues habitualmente ya nos vamos a los opiáceos, o bien tramadol, o bien petidina, o bien incluso morfina, que a veces más que intravenosa la ponemos subcutánea. Todo esto depende un poco de cuál es la causa del dolor y de la intensidad del dolor. Hay que intentar, pues bueno, ser razonable, que el paciente tampoco no tenga excesivo dolor, pero tampoco nos podemos pasar de frenada. Es verdad que los opiáceos, en general, en los pacientes mayores con mucha comorbilidad y demás, se toleran regular. A veces pues dan náuseas, dan vómitos y a veces también pueden incluso producir un poco de somnolencia y de confusión. Entonces, pues bueno, valorar un poco qué tipo de dolor tiene y sobre todo por qué. También es verdad que si el paciente, por ejemplo, tiene una obstrucción intestinal, independientemente que sea anciano o no, vamos a intentar minimizar los opiáceos porque eso le va a ralentizar más el tubo digestivo. Entonces, pues hay que ver varias cosas. Y preguntáis por aquí, ¿el nolotil puede producir hipotensión, no? Sí, el nolotil puede producir hipotensión como uno de los efectos secundarios, pero claro, depende del paciente que estemos hablando. Hombre, si el paciente tiene 8,4 de tensión, intentaría evitar el nolotil, pero si el paciente está normotenso y tiene dolor, pues el nolotil puede ser un muy buen fármaco de primera línea para ver qué tal está después de su administración. O sea, quiero decir, no es cuestión de edad avanzada, no le puedo administrar nolotil. No, todo depende de por qué sea el dolor, qué antecedentes tiene el paciente, qué tensión arterial tiene. Depende un poco de varias cosas. Pero vamos, no cambia mucho el manejo del dolor en el anciano en urgencias para la patología digestiva que el esquema que utilizamos para pacientes más jóvenes, teniendo un poco más de cuidado, pero no es que sea especialmente diferente. ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Mejor evitar AINES? Pues sí, en la medida que se pueda, mejor, sobre todo si los pacientes son hipertensos, si tienen cierta enfermedad renal crónica o por supuesto si vienen con fracaso renal agudo. Es que por eso digo que depende un poco del contexto. O sea, no es que a un paciente de 75 años o de 80 no le podamos poner en la vida un desquetoprofeno, un enantium, si tiene un dolor lumbar. Claro que se le puede poner, pero hay que ver un poco el conjunto. Si tiene 3 de creatinina, pues hay que intentar evitar ponerle un desquetoprofeno, por ejemplo. Todo depende un poco. Hombre, desde luego lo menos agresivo es empezar por paracetamol, ver qué respuesta tiene y en base a eso pues ir jugando. Yo dejaría nolotil y desquetoprofeno u otros AINES un poco en segunda línea después del paracetamol y un poco en función de la comorbilidad y de la situación. Y lo último ya son los opiáceos. También depende mucho del tipo de dolor. Hay, pues, por ejemplo, un cólico renoureteral, un cólico nefrítico,
pues es un dolor muy cólico en los que los AINES tienen bastante papel, porque pueden aliviar mucho, quizá más que el paracetamol o quizá más que el nolotil. Entonces, pues a lo mejor, independientemente de que sea un anciano, pues se le puede poner una dosis de desquetoprofeno mientras tengan una función renal normal y, y ver qué tal responden. Otra opción que se puede plantear a veces también es la buscapina, pero la buscapina no la hay en todos los hospitales, tampoco se utiliza mucho. Bueno, para dolores cólicos y demás sí que ayuda. Para otro tipo de dolor un poco más sordo, más visceral, pues ayuda menos. ¿Alguna cosilla más en la que os pueda ayudar? No seáis tímidos, seguro que tenéis preguntas que os hayan surgido durante la lectura de los temas y demás. Vale. Pregunta, aunque en una hemorragia digestiva baja no secundaria a hemorroides, si hay dudas sobre enfermedad diverticular o colitis isquémica, si hay que hacer prueba de imagen siempre, ¿cuál ecografía o tal? Vale. Bueno, lo primero es, claro que muchas veces cuando viene el paciente nos cuenta rectorragia y es muy difícil, digamos, con lo que nos cuenta saber si es una rectorragia hemorroidal o si es por otra cosa. Entonces, hay que completar un poco más la anamnesis. Generalmente, en la colitis isquémica nos van a contar también dolor y el paciente suele tener factores de riesgo cardiovascular. O sea, es una sospecha clínica que sobre todo vamos a tener en pacientes que tienen dolor y esos factores de riesgo. Em, la enfermedad diverticular puede cursar, y lo habitual es que curse con rectorragia o hematopecia, dependiendo un poco de si los divertículos solo están en colon izquierdo o también en derecho, y no se suele acompañar de dolor. El dolor en los divertículos da en la diverticulitis, pero no suele haber sangrado con dolor. Entonces ya simplemente eso es una cosa que nos puede ayudar a distinguir un poco. En general, si es una rectorragia indolora, es decir, no sospechamos que haya una colitis isquémica, lo suyo es no hacer una prueba de imagen. En función de la anemización, en función del estado clínico del paciente, pues habrá que valorar si hay que hacer o no un estudio endoscópico y cuándo hay que hacerlo. Si el paciente viene con dolor y la sospecha es que puede haber isquemia, ya sea una colitis isquémica o isquemia de otro tipo, una isquemia mesentérica o demás en función de la sospecha clínica, ahí sí que se debe hacer prueba de imagen. ¿Cuál? ¿Ecografía o TAC? Pues, a ver, generalmente la rentabilidad del TAC para la patología isquémica es mayor claramente que la de la ecografía. Entonces, sobre todo para ver permeabilidad de los ejes del eje vascular esplácnico y demás, pues es mucho mejor el TAC que la ecografía. Sí que es cierto que también depende un poco de qué experiencia con la ecografía intestinal tengan en cada centro. Hay centros donde los radiólogos o los compañeros que hagan la ecografía tienen mucho ojo y mucha experiencia viendo el colon y entonces pues se apañan para empezar una primera aproximación con una ecografía y en base a eso, en función de lo que vean, deciden si necesitan o no un escáner, pero lo normal en la mayoría de los sitios es que si se sospecha isquemia, se haga un escáner de primera elección porque es más rápido, más fiable para detectar realmente isquemia y aparte porque es más fácil de interpretar por cualquier radiólogo en general. Entonces, la respuesta sería depende, pero en la gran mayoría de sitios, escáner. Otra cosa
es que se sospeche, porque el paciente venga por dolor abdominal y se sospeche una diverticulitis, no una hemorragia diverticular, sino una diverticulitis. En ese caso, se puede empezar con una ecografía perfectamente, porque muchas veces si el divertículo es accesible, se puede ver datos de inflamación con la ecografía y hacer el diagnóstico. También es cierto que si quieres aplicar la escala de Hinchey para ver si hay complicación de esa diverticulitis, si tiene un absceso o alguna otra complicación, si está perforado o lo que sea, para eso la ecografía no te vale. Entonces, depende de cómo esté el paciente y demás, pues a lo mejor empiezas con una ecografía, si con eso te quedas tranquilo, bien, y si tienes el diagnóstico, y si no, pues pasas a un escáner. Esa sería un poco mi respuesta. Luego es verdad que en la práctica clínica a veces vemos abuelillos que los traen por rectorragia o por hematoquecia y algunos tienen cierto deterioro cognitivo, no te queda muy claro si les duele la tripa o no, parece que al palparles la tripa les duele, pero hay veces que es un poco complicado. Entonces, en estos pacientes, ante la duda, yo creo que es mejor hacer una prueba de imagen, porque si lo que te vas a plantear es un estudio endoscópico y son pacientes frágiles y demás, pues creo que es mejor tener claro que no tienen una isquemia, porque si el paciente tiene una colitis isquémica o una isquemia mesentérica o lo que sea, y nos metemos a hacer una endoscopia, le podemos perforar. Entonces hay que, ante la duda, siempre mejor prueba de imagen. Más cosillas que os surjan. Algo más que os planteéis. Aprovechad que luego no hay tantas tutorías. En la medida que hoy podamos salir con las ideas claras, pues mucho mejor. ¿Algo más? Y en realidad el que más ha preguntado ha sido Adrián, Eva, Marilia han preguntado alguna cosa. No sé si Iris, Alba, eh, Michael y demás. No sé si tenéis también alguna pregunta. Por el momento todo claro, dicen por aquí. No sé, tenemos en principio hasta las 5, pero bueno, si no vais a hacer ninguna pregunta, creo que tampoco tiene mucho sentido estar 15 minutos con los brazos cruzados. Em, no sé, os lo digo por última vez, ¿tenéis alguna otra cosa que queramos comentar? O si no, si queréis lo damos por finalizado, porque yo entiendo que tampoco vamos a estar todos 15 minutos esperando, ¿no? Si realmente no vais a preguntar. Nada más, dicen por aquí. Vale.
Pues nada, chicos, si no tenéis ninguna pregunta, eh, hacemos así, lo dejamos aquí. De todas maneras, bueno, pues tenéis mi correo en la presentación. Si hay alguna cosa que os surja y que yo os pueda echar una mano mientras estéis estudiando los temas, por mi parte, fenomenal. No sé si organizarán alguna otra tutoría, me imagino que sí. Yo sí que creo que es interesante que preguntéis y que utilicéis estos recursos. Entonces, si mientras vais estudiando surgen dudas, a lo mejor os las podéis apuntar y de cara a una futura tutoría o lo que sea, pues lo vemos y así aprovechamos todos un poco más, porque la verdad que nada, responder tres preguntas es un poco, como es demasiado poca cosa, yo creo, para, digamos, el volumen del módulo que tenemos. ¿Vale? Así que, bueno, si queréis para la próxima, pues miradlo con un poquito más de tiempo y así lo vemos mejor. ¿Vale? Pues nada, yo voy a dar por finalizada la sesión, ¿vale? Finalizo y espero que todo vaya muy bien, que estéis aprendiendo mucho y nada, quedo a vuestra disposición. Un saludo.